Buenas tardes, hoy arrancamos con un nuevo programa de Voces con Fondo. En este caso vamos a hablar de vocación de servicio, de felicidad, de payasos, de cuentos, con una persona que va a traer una historia y unas historias emotivas que yo creo que nos van a hacer reflexionar y alegrar la tarde. Ella es Laura, se va a presentar y vamos a pasar media horita charlando un poco de tu historia, ¿no? Que es una historia de cuentos, ¿no? Así que todo tuyo el micrófono. Mi nombre es Laura, como decías, y soy de aquí, de Barcelona. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. No sé por dónde podría empezar porque soy una gran parlanchina Sí. y a la vez, bueno, mm, Yo he leído un poquito, ¿no? sí, La chuleta que me pasaron el otro día, ¿no? Un poco la historia empieza con un accidente, tu vida, sí, y a partir de ahí, claro, sí. Cuando era jovencita, cuando tenía 15 años, pues tuve un accidente de moto y bueno, fue un accidente así bastante grave y pasaron cosas curiosas, ¿no? De entrada, estuvieron operándome durante siete horas y practicaron la microcirugía conmigo por primera vez, porque el accidente cuando lo tuve, el impacto lo recibí en mi pierna derecha. Y entonces tuve la gran suerte, cuando tuve el accidente, que me pusieron un torniquete. Entonces tuve la gran suerte de que me llevaran al hospital rápido. Y tuve la gran suerte de que llevaron máquinas de microcirugía con las que practicaron conmigo la microcirugía. Y después de 7 horas no sabían si amputarme o no la pierna. Y tuve la gran suerte de que mis padres dijeron que no me amputaran la pierna, que aunque la pierna pues no quedara bien, que bueno, pues que siguieran la operación con la pierna como quedase. Entonces, ya no sé si es cuestión de suerte, yo aquí en este aspecto creo que no es la suerte tampoco, es la capacidad que tenemos las personas de superación. A mí los médicos me dijeron que llevaría toda la vida un aparato en la pierna, ¿no? Porque yo me seccioné un nervio que no te permite hacer el la flex. Y flexión. me dijeron que llevaría toda mi vida un aparato en la pierna y que no podría doblar más de la posición de sentados, ¿no? De estar sentados 90 grados, Esto te lo dicen con 15 añitos. con 15 años. Y entonces, bueno, pues yo no me lo creí, no me lo creí. Pensé, esto no puede ser. Entonces, bueno, pues hacía mucha rehabilitación, me llevaba al colegio mis calcetines con arroz y mientras estaba en las clases de mates, de lengua, ¿no? Pues iba haciendo mis ejercicios, me llevaba mis cuerdas a la clase y bueno, pues con persistencia y con mucho, ¿no? Pues con mucha tenacidad conseguí pues doblar la pierna, consiguieron quitarme la férula que llevaba y hoy en día pues camino, tengo limitaciones, tengo secuelas, pero camino. Entonces, para mí muchas veces, ¿no? Cuando alguna vez pues no te dicen, no es que no crean los médicos, pero cuando alguien te dice algo, no sea, ya sea un médico, ya sea una persona que tú quieras o creas que puedes, no te lo tienes que creer, ¿no? Esto de entrada es algo que yo aprendí desde muy jovencita, ¿no? Que uno ha de creer en uno mismo, ¿no? En una misma. ¿Y esa creencia es innata tuya o fue un acto de rebeldía de no aceptar el accidente y querer luchar desde la inconsciencia o, ¿no? O tus padres te dijeron no te rindas? No sé, ¿cómo fue esa? Porque es una edad que no es fácil. No es fácil, es cierto. Bueno, yo creo que ahí se mezclan, ¿no? A lo mejor mi personalidad y también mi deseo, ¿no? De que yo no me lo podía creer. Yo soñaba que volvería a correr, soñaba que me doblaría la pierna, ¿no? Era como bueno, pues eso. Realmente era el deseo y la sensación que eso no podía ser así, ¿no? Era como algo que no podía creer. Y fueron muchos años, ¿eh? Estuve un año sin poder caminar. El proceso fue largo, pero luego muchos años para conseguir, ¿no? Luego tuve operaciones, ¿no? Entre medio, pero fueron unos años de mi vida, pues, en los que era muy joven, pero como decimos, ¿no? Cuando llega una enfermedad, cuando llega un accidente, no importa, ¿no? La edad. A veces uno de pronto, pum, ah, te despiertas en la vida y hay como una parte de cada uno de nosotros que es la de superación, ¿no? La de
la de mirar la vida, la aceptar y decir, yo quiero conseguir esto, ¿no? Y esto, si hablamos ahora de mi profesión, esto lo he visto en personas más pequeñas, porque yo tenía Adelante, 15, adelante, claro, porque mira, se me pone la piel de gallina, sí, que hoy leía tu biografía, bueno, ¿no? Tu historia, y la leía y digo, joder, qué tarde me espera, ¿no? Con Laura, sí, porque es súper bonita, ¿no? mm, También seguramente hay tristeza, hay amor, hay cariño, mm, surgen muchas emociones cuando vas por los hospitales, ¿no? mm, Haciendo tu profesión tan sí. bonita, ¿no? De hecho, también el hecho de que esté en los hospitales ha sucedido por lo que me pasó a mí, porque yo cuando tuve el accidente pasé mucho tiempo en el hospital y mis grandes amigas fueron mis compañeras de habitación, que además yo no estaba en una planta infantil, porque no sé por qué, no habían habitaciones, no sé, y yo siempre tuve compañeras grandes. Y luego recuerdo que había una enfermera, entonces no habían payasos de hospital, ni había animación. Pero recuerdo que había una enfermera que yo la adoraba y estaba esperando que llegara porque ella entraba cantando, ella entraba alegre y yo buscaba cualquier excusa para llamar a la Ana. Qué bueno. Picaba el timbre porque quería verla. Entonces recuerdo, mis recuerdos en el hospital, de alguna manera, son positivos. Se me quedaron más, parece que no, pero a veces se nos quedan más grabados los momentos. A veces podemos llegar a tapar lo más duro y quedarnos con lo mejor. Qué bueno. Y recuerdo que eso me quedó muy grabado. Esa persona en esos momentos, esas personas que conocí, por supuesto mi familia, ¿no? Mis amigos. Entonces, esas horas muertas en el hospital, ¿no? Todo ese tiempo también de estar tan joven, de no poder salir, de no poder, yo quería ser bailarina también, ¿no? De no poder volver a bailar, ¿no? Todo esto, todas las cicatrices, ¿no? Y todas las cosas que habían ahí, ¿no? Fue como un momento hacia adentro, pues, ¿no? Pues muy hacia adentro y muy de repente, ¿no? Y bueno, asimilarlo me costó unos años, ¿no? Con todos los complejos que conllevan la adolescencia y con el bullying por allí, porque también pues viví escenas pues de que se te meten contigo, te llaman coja, ¿no? De bullying, lo que ahora Lo que se llama bullying ahora. Sí, pues eso mismo, ¿no? Que hay gente, hay niños que hacen daño, ¿no? Pues todo esto me ha hecho una persona, la que soy, ¿no? Y con los años, ¿no? Cuando pues vas descifrando a qué te quieres dedicar, eh, yo siempre he sido mucho del teatro y del baile, pero mi pierna, mi cojera, que la disimulo muy bien, pues me generaba un pánico escénico y me costaba mucho ponerme en el escenario. Entonces, recuerdo que un amigo me decía, Laura, es que eres muy payasa, tú tienes que hacer teatro. Y yo decía, me encanta, pero es que no me atrevo a ponerme delante de un público, ¿no? Yo misma me decía, me mirarán, me verán coja, ¿no? Entonces me apunté a un grupito de teatro de noches cuando tenía pues 19 años y bueno, pues la cosa fue fluyendo y bueno, pues fui superando mis complejos y mis miedos y esto me fue llevando a diferentes escuelas y diferentes disciplinas y llegué a la disciplina que era la mía, que es el clown, ¿no? El teatro del clown, el teatro gestual, el teatro más físico. Y ahí es cuando conocí aquello como paseando y ves payasos de hospital, ¿no? Y ahí pues de pronto sentí como que esto era lo que yo tenía que hacer. Y tenía que ser payasa de hospital, ¿no? Quería ser un poco como aquella enfermera, ¿no? Como aquella enfermera, que Como era una aquella enfermera. payasa. Fue tu espejo. Fue mi espejo, Fue espejo. totalmente. Fue inspiradora para mí. Aquella mujer era la alegría, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento pensé, había estudiado anteriormente publicidad y lo dejé por el teatro porque no sentía que era mi lugar, ¿no? Y también sentía que yo, si hacía algo, tenía que ser social, ¿no? Dentro de la comunicación, del arte, de la expresión. Y el clown era algo que iba muy innato en mí, ¿no? El ser payasa, ¿no? El juego. Y bueno, pues cosas de la vida. Sí que hice un casting con Payapupas en su momento, no me cogieron. Pero llegué a ser payasa de hospital, pero no aquí, en Escocia, En Escocia. en Aberdeen. Me enamoré de un irlandés, le dije que mi sueño era ser payasa de hospital, pero que trabajaba de payasa. Y curiosamente, donde él vivía, en Aberdeen, en un pueblo de Escocia, buscaban payasos de hospital, para esos hospital, una compañía de payasos de hospital que se llamaban Hearts and Minds. Y bueno, pues cosas del amor y cosas del destino
pues contacté con ellos, les envié el currículum, me llamaron para el casting y me cogieron. Y en cuestión de meses estaba viviendo en Escocia, formándome para ser payasa de hospital y para trabajar allí en los hospitales. Hay que formarse para ser payaso. Claro, obviamente para ser payaso de hospital y para ser payaso son profesiones parecidas pero diferentes. Estábamos hablando de que un payaso de escenario, de calle, tiene un gran público, ¿no? Y claro, la esencia es la misma, pero la conexión es diferente, ¿no? Y el propósito es diferente. Un payaso de hospital el objetivo que tiene no es que yo te vengo a hacer un espectáculo, al menos como yo o la escuela en que yo aprendí, es yo te voy a empoderar, ¿no? Yo te voy a través de mi vulnerabilidad, te voy a empoderar y tú vas a ayudarme a que yo, ¿no? Pues y era sobre todo conectar y a través del humor y a través del juego, pues empoderar a ese niño o a esa niña que estaba enfermo, ¿no? Entonces sí que hay formación, normalmente necesitas haber estudiado teatro, haber tenido experiencia, pero luego cuando te quieres focalizar en el payaso de hospital, tienes que tener diferentes recursos y saber pues cómo tratar con una persona que está enferma, saber cómo tratar en un entorno hospitalario, con personas vulnerables y después tener una capacidad de reacción y de improvisación muy, ¿no? Pues muy ágil. Por eso hay mucha formación artística, Claro. hay mucho encuentro de, pues eso, de trabajar entre nosotros en parejas, porque trabajas en parejas, con lo cual también es bonito porque hay un juego, ¿no? Como el gordo y el flaco, ¿no? Pues este juego que hay entre los dos payasos que siempre se ayudan y que pueden, pues, guiar así, ¿no? El momento, ¿no? Pero esa era la parte de la escuela, ¿no? Un poco la parte teórica, ¿no? Sí, claro. Pero cuando te lanzas al ruedo y te Sí. encuentras tu primer niño, eh, seguro que te ha marcado ese niño, digo yo, ¿no? El primer niño y cuéntame un poquito cómo son esas sensaciones, esas emociones, ¿no? Porque no tienen que ser fáciles, son niños con cáncer, ¿no? Son niños con... Mm, que lógicamente están en situaciones, pero que no pierden la alegría y al mm, contrario, ¿no? Que la ganan también. Pero mm, sobre todo, ¿cómo es tu primer impacto? mm. ¿Cómo es la parte de la teoría y la parte de la De la realidad? práctica. Bueno, esta es la parte más difícil de la profesión, en realidad, ¿no? Porque de entrada todos estos, bueno, al menos esta compañía en la que yo estaba, teníamos un apoyo con un arteterapeuta, ¿no? Para poder trabajar, pues precisamente esto, ¿no? Cuando te encuentras en situaciones en las que ves niños, pues, con enfermedades terminales o en las que ves niños con enfermedades graves. Em, Una de las cosas que a nivel emocional tuyo, tú necesitas protegerte cuando estás haciendo estos trabajos. Protegerte me refiero, no soy Laura, Claro, soy Poco, era mi un payaso. doctor Poco, ¿no? Que era mi nombre, ¿no? De payasa. Entonces, la nariz, que es una máscara muy pequeña, es la que también te posiciona en quién eres en ese momento y siempre tienes que intentar conectar con ese ser con la mirada, ¿no? Em, entonces eso era un poco la ayuda que teníamos para intentar saber cuál era nuestra función en ese momento, que es, pum, soy doctor Poco, no soy Laura ahora, soy el clown, el doctor Poco que estoy aquí para jugar contigo y conectar, conecto contigo con la mirada, sé que hay esta vulnerabilidad, ¿no? Pero algo que he aprendido es que yo no puedo cambiar esta enfermedad, pero sí que puedo hacer que este momento sea más bonito. Pero le coges cariño a ese niño, ¿no? Por Porque supuesto. siempre eran los mismos niños a los que visitabas. Sí, claro. Era, ¿no? Lunes, Sí, martes, sí. los días que fueran, cada día hacías la misma. Claro, claro. Entonces, hay un, hay Claro, hay un, vínculos hay un que se enganche emocional establecen. tremendo, ¿no? De, Claro, sí, por supuesto. Siempre que, siempre que estás con estas personas que las ves, pues generas vínculos, te esperan, te llaman. Bueno, es entender cómo funciona el duelo, ¿no? Y la pérdida. Entender que todos estamos aquí temporalmente y que cada situación es la que es. Y esta persona está enferma y es injusto y puede ser que viva, puede ser que no, pero yo no puedo cambiar eso. Es entender, ¿no? Tal cual es la vida. y eso es lo que has entendido tú, pero Sí. los niños, cuando has convivido con ellos, ¿qué te han enseñado? Esos niños que entrabas ahí, Sí, que sí, peor que ellos no hay nadie, ¿no? Porque están, claro, ¿no? Y los padres también, porque son los sí, niños y son los padres. ¿Qué te ha enseñado ese niño? sí, Algo, y ¿no? tanto.
me han enseñado que saben estar en el momento, que saben estar en el momento presente. Un niño, una niña, una criatura, no es como un adulto que está pensando en el pasado o en el futuro constantemente, que se preocupa, que tiene añoranza o que está... Los niños yo creo que son más del momento, están en el momento. Cuando no estoy bien, no estoy bien ahora. Pero cuando estoy bien ahora. No No están dándole al run No, run de la cabeza, no. Tienen esa esencia y ese... Bueno, lo que seguramente una persona adulta cuando está en un proceso de final de vida tiene también, que es ese despertar también del momento, ¿no? Decir, de ahora aceptación y es el momento, tengo de- que vivir el momento, esto es lo más importante, ¿no? Últimamente lo oímos mucho, ¿no? Siempre estamos proyectando, siempre estamos pensando en el pasado, pero yo al menos lo oigo mucho, ¿no? En realidad el momento es lo que cuenta, porque es donde estás, ¿no? Entonces no sabes lo que pasará y el pasado pasó. Entonces, a mí lo que me han enseñado los niños es que están en el momento y que aun estando enfermos, pueden disfrutar, ¿no? Pueden recibir y pueden, ¿no? no niegan el amor, el cariño, No lo la niegan. vocación, por ejemplo, tuya de dar amor, porque tú estás dando amor, esta vocación de servicio total. Ellos no la niegan a pesar de la situación que padecen, ¿no? Y No. luego no la niegan, pero luego hay una parte de madurez, de sabiduría espectacular, ¿no? De pronto yo los veo como seres, Pequeños budas, que digo yo, ¿no? sí, ¿Eh? o como ángeles, ¿no? Ángeles. Realmente, como seres sabios en cuerpos de niños, que de pronto, ahora, si doy al salto a la profesión que tengo actualmente, que es la de explicar cuentos en los hospitales, ¿no? Eh, recientemente con un niño que visité que en la casa de Sofía, de San Joan de Déu, que es donde hay los niños pues con enfermedades más graves o en final de vida. Este niño tenía un cáncer y no le quedaban muchos días de vida, pero él estaba bien, él estaba escribiendo mensajes. Estaba en la mesa, en el escritorio, y escribiendo mensajes a todo el mundo. Era como un mensajero, ¿no? Y me dijo, te voy a escribir un mensaje. Y me escribió uno y me lo dio. Y puso esperanza, fuerza y fe. Este fue su mensaje, ¿no? Que era lo que él seguramente, ¿no? Realmente experimentó, tener fuerza y tener fe, ¿no? Increíble. Y él estaba escribiendo mensajes y los decoraba con unas letras preciosas. Entonces le expliqué un cuento mientras él dibujaba. Estaba atento, ¿eh? Estaba muy atento. Y al acabar de explicarle el cuento le dije, ¿y cuál es el mensaje de esta historia que te he explicado, ¿no? Yo normalmente no lo digo esto a los niños, a nadie, pero como él estaba siendo un mensajero y lo dijo que tienes que seguir las estrellas, ¿no? Que nunca dejes de De querer perseguir tus tus ilusiones, ¿no? sueños, ¿no? Y, y claro, a mí muchas veces los niños me han llegado a mí al corazón Por directos, ¿no? Porque eso. en esos momentos, ¿no? De pronto tiene una lucidez, ¿no? Que, bueno, que te sorprende para Sí. una Yo criatura. te tengo que decir que lo comparto porque tuvimos una vivencia así en mi empresa, ¿no? En Choc, con una asociación, se llama Save the Children. Sí, tanto conozco. Hicimos varias actuaciones y estuvieron pues, hace un año o 2 años, ahora no me acuerdo exactamente, una niña con sus padres aprendiendo a hacer pastelería, ¿no? En Choc. Mm, Y exactamente es lo que tú relatas, ¿no? Viven el presente, no piensan en el dolor, no piensan... Yo diría que decir, bueno, nos vamos a morir todos, no sufráis por mí, mm, porque al final es una cuestión de tiempo, ¿no? Yo puede que me muera antes porque tengo una enfermedad, porque sé que la tengo, pero ¿quién me dice ahora que yo salgo por la calle y me estropea un coche? claro, Pero claro. ellos lo aceptan y es como son ángeles, Mm, son seres que como que te perdonan, ¿no? Que mm, no quieren que sufras tú, pero desde la inocencia, ¿no? mm, Y corroboro totalmente tus palabras. Realmente es mm. una experiencia, es espectacular. Cuando me has dicho
que no quieren que tú sufras. Esto es muy curioso porque cuando me has dicho, tus padres qué te decían en el momento en que tú tenías, ¿no?, que superarte a ti misma, obviamente me han animado siempre y están muy orgullosos de mí, ¿no? Y claro, a mí mis padres también me han inspirado porque sé que ellos han tenido momentos en su vida, perdieron una hija que con 2 años, entonces para mí el trabajo que hago también es como un regalo a mis padres, porque mis padres perdieron una hija en una semana, nunca pudieron despedirse de ella ni tocarla, se la llevaron de sus brazos y la tuvieron en un cubículo y no pudieron. Entonces, yo he sentido eso mucho desde muy pequeña y yo sé que parte de mi misión y mi función es a esos niños que están ahí, esos padres, ¿no? Darles eso. Bueno, no sé, no sabría cómo explicártelo, pero siento que está conectado un poco con mi historia familiar, ¿no? También el hecho de estar en los hospitales y de dar calio a esos padres que están sufriendo en esos momentos tan duros, ¿no? Que siempre me ha impactado. Y yo ahora soy madre y aún me impacta más, ¿no? Porque muchas veces conecto mucho con los padres también cuando trabajo, ¿no? Y recuerdo que cuando yo tuve el accidente, mi primera sensación fue de culpabilidad y de no querer hacer sufrir a mis padres. Por lo tanto, yo estaba siempre bien, yo era súper fuerte, yo iba a tirar para adelante porque yo no quería que sufrieran, porque pensé, cuánto daño he hecho a mis padres con esto, ¿no? Claro. Cuánto les estoy haciendo sufrir. Entonces, de repente, lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que los niños no quieren ver a sus padres llorar, no quieren ver Yo creo que todo y que es bueno y es sano yo verlo. creo que no. Pero no queremos, ¿no? Cuando somos niños. Por vergüenza, por respeto, por lo que sea, pero es verdad que suele Bueno, ser así. es esto. Y a mí me pasó, precisamente, ¿no? Es curioso. Sí, sí. Sí. Y con los padres, ¿cómo conectas, ¿no? ¿Cómo los tranquilizas? ¿Cómo les apaciguas esa tristeza, ese dolor, esa frustración? O sea, tienes un doble camino. El niño, que te diría que es casi más fácil, ¿no? Sí, Porque el niño te espera con con alegría ganas, claro, y sabe que cada día llegas, pero claro, el padre es un día menos que sabe, porque está pensando en el futuro claro, y entonces sabe que su hijo le queda un día menos, ¿no? claro, Yo creo que tu misión también está mucho con los padres y claro. cómo se torea eso. Bueno, ahora mismo, cuando me dices mi misión, yo trabajé de payasa de hospital 5 años, pero ahora estoy en un proyecto junto con Georgina de Yebra que se llama Contas que curan. Explicamos cuentos en los hospitales. Entonces, sí, trabajamos en diferentes hospitales de aquí, de Cataluña, y sí que estamos con niños en final de vida y con sus familias y les acompañamos. Y sí que cuando entramos en una habitación a explicar cuentos, también incluimos a los padres en la historia. Muchas veces aprovechamos la historia para que el padre o la madre participen, personalizamos la historia para que ellos participen a través del humor, a través del juego, con canciones. Esa es la manera, es la manera. Hacerles Desconectar copartícipes un y que ratito. vivan el hoy, En el momento, el que se lo momento, ¿no? pasen bien y que se queden en ese momento que se queden con esa sensación del momento de haber reído y que después seguirán cantando la canción y que después explicarán a sus hijos otra vez la historia. Pero esto está pasando. Realmente hemos tenido situaciones muy bonitas en un final de vida que los padres me permitieron entrar cuando este nene ya estaba pues con sus ojos cerrados, más allí que aquí y con la familia alrededor. Y recuerdo que ha sido de los momentos más bonitos de mi vida, porque parecía como si hubiera un fuego encendido y todos estábamos alrededor. Y yo estaba muy tranquila, iba tocando al niño y iba dándome, bueno, pues sentí la confianza de poder conectar con toda la familia. Y lo único que sabía es que a este niño le gustaban unas ciertas cosas y a partir de ahí empecé a improvisar, ¿no? A hacer un cuento y lo cambié un poco. Pero en el cuento fui incluyendo los personajes que estaban allí en ese momento y fue muy bonito porque todos acabaron jugando, riendo. Nadie estaba en ese momento, obviamente estaban con dolor, pero fue un momento bello de conexión con el momento, no con el único dolor de la enfermedad, ¿no? Que es cuando está la enfermedad ahí tan delante, ¿no? Una historia Entonces esto, emocionante, ¿eh? Lo que cuentas, la verdad. Y y para los que hemos perdido personas es... claro, claro, es- todos es- hemos perdido seres queridos, pero mm, yo pienso que cada uno tiene su don y,
Y yo no digo que salgo de ahí impasible, no, me toca y luego lloro y hacemos sesiones de arte terapia y lo trabajamos y lo hablamos y lo expresamos, ¿no? Pero en ese momento, cuando estoy ahí, sucede algo mágico. Y yo me dejo llevar por el momento mágico, que es conectar con las personas, y me dejo llevar. Entonces, cuando no estoy aquí, sino que estoy en el sentir, fluye. Esto es bonito. Yo hace poco leí un libro, era más de neuromarketing, de neurociencia, pero había un capítulo que era muy interesante que hablaba que las personas, científicamente se había comprobado ya que las personas que son creyentes en lo que sea, en un cuento, en Dios, en lo que sea, viven más. Y hoy cuando leía tu historia, dije, "Joder, al final traes a un niño una historia para que crea y de alguna manera estás haciendo que ese niño viva más. Claro. O sea, ahora científicamente al menos ya se ha demostrado, ¿no? Las personas que son creyentes en algo, hay algo en el cerebro, ¿no? Una capacidad de autosanación que hace que personas bueno, dice, oye, va a durar 3 meses, ¿no? Pues dura 3 años. Han habido sanaciones espontáneas, curaciones espontáneas de ¿Sí? cánceres. Sí, bueno, no conocemos mucho en profundidad la mente, ¿no? Pero es lo de... es como el miedo, ¿no? El miedo es algo que tú te imaginas y tu cerebro interpreta que es real. Entonces, de la misma manera que te imaginas algo como el miedo, te puedes imaginar algo completamente diferente. Y si tú te lo imaginas, tu cerebro lo interpreta como que es real y eso puede transformar tu vida, ¿no? Eso mismo dice la neurociencia, que el cerebro es incapaz de descifrar lo es. imaginario Exacto. de lo real. Con lo Claro, cual, dale al cerebro elementos positivos positivo siempre. y sanará, Y ¿no? sanará. Sanarás el cuerpo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, de hecho también han habido casos de personas que conocí una vez un caso de un anciano, porque he hecho alguna vez sesiones de expresión corporal con ancianos, que me explicó que el médico le dio un diagnóstico, se fue a hacer una revisión y le dio un diagnóstico erróneo de otro paciente. Pero es que resulta que el que le dio era un cáncer terminal y el hombre estaba perfecto y empezó a enfermarse y sentía que se moría. Y al cabo de unas semanas le llamaron diciendo que había habido un error de diagnóstico. Increíble. Pero en esas semanas él sentía que se estaba muriendo, con lo cual, ¿cómo funciona, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? Bueno. Es que es increíble, es brutal. Laura, ha sido una media hora apasionante, de verdad, que me has tocado el corazón, de verdad, muy, muy bonita. Hay gente que nos va viendo, cada vez nos va viendo más gente y Voces con Fondo es un espacio pues, que he creado pues, para que la gente para que podamos ayudar a otras personas, ¿no? Pero también nos gustaría ayudarte, ¿no? Y contribuir de alguna manera. Pídeme o pídenos a la audiencia de qué manera podemos contribuir bueno, para estar ayudándote a personas como tú que estáis dando esa luz, ¿no? No voy a decir de esperanza porque nos has dicho que el niño es casi un profesor, pero sí de lo que sea, ¿no? Para que más personas no le tengan miedo a la muerte, para que pensemos menos en el futuro y en el pasado y aprendamos de estos ángeles o pequeños budas, ¿no? Pero Voces con Fondo lo tienes para pedir y para que nos digas en qué te podemos ayudar. Qué bien. Bueno, este es mi deseo cada día, porque nosotras, Georgina y yo, que estamos haciendo este proyecto que se llama Contas que Curan, que es un proyecto pues que para tirarlo hacia adelante necesitamos subvenciones, necesitamos ayudas económicas de sponsors, empresas, privados, ¿no? Para que podamos seguir explicando cuentos, ¿no? Estamos en varios hospitales y está funcionando muy bien. Hemos transformado sillas de ruedas en carros de cuentos. Editoriales nos han regalado 300 cuentos maravillosos. Y hemos contado en un año, desde noviembre que empezamos hasta junio, casi, no sé, no recuerdo la cifra, 10.000 cuentos hemos explicado casi, no sé. Y hemos visitado muchos, muchos niños y nos gustaría poder hacer esta labor que vamos a reiniciar otra vez. Y bueno, vamos a realizar pronto una campaña de crowdfunding
para poder conseguir, es un reto, en 40 días 40.000 euros. Necesitamos conseguir para poder Cuenta que al final aquí somos 3 y el de la guitarra, que decimos, ¿no? Pero en el equipo de producción, que ellos saben de estas cosas, ahora cuando acabemos, nos dices de qué manera podemos ayudarte, ¿no? Para que ese crowdfunding pues tenga a través de Voces con Fondo pues otro canal de ayuda y... Bueno, pues si alguien quiere colaborar o quiere conocer el proyecto, podéis hacerlo a través de redes sociales, ¿no? Somos en Instagram @contasquecuran. También tenemos una web que es contasquecuran.org, en la que hay también toda la información del proyecto y donde hay la información para poder hacer transferencias, para hacer aportaciones económicas o cualquier otra aportación. Nos podéis escribir un correo al info@contasquecuran por si queréis pues, donar libros o colaborar cuando hagamos algún tipo de campaña, que a veces pues haces campañas para el proyecto, pues todo esto. Así que... Yo personalmente quiero que me invites un día a visitar un hospital. ¿Sí? Yo llevaré pastel. Qué bien, podemos hacer una fusión de cuento y pastel. Pero quiero tener esa vivencia. Hay un cuento que explico, se llama el pastel está tan arriba. ¿Sí? Y les encanta, es un cuento divertidísimo. Así que un día lo haremos con un pastel tuyo. Está hecho. Tú arriba con el pastel y yo explicando el cuento, ningún problema. Bueno, Laura, tu pastel cheesecake sin gluten de maracuyá con una cremita de chocolate blanco. No sé si será pero será parecido al que llevemos a los niños. Y quiero que lo disfrutes de verdad. Es espectacular. Está hecho con amor. Es espectacular. Mira, voy a dar envidia a todos. Muy bien. Esto es una delicia. Muy bien. Me encanta. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Laura. Y gracias a todos vosotros. Creo que la historia de hoy es una historia llena de emociones. Y os veo en el próximo Voces con Fondo.